Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla Hispanidad. Por favor, si pueden tomar asientos. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por venir. Sé que la hora y el acceso pues no era lo más cómodo del todo, pero bueno, aquí ya estamos los que teníamos que estar. Así que en nombre de la productora López Linares Films y de Crux, os damos la bienvenida. Mi nombre es Borja Pérez de Brea y soy el servidor y fundador de Crux, que es quien patrocina este foro o charla sobre la hispanidad. The Crux es un proyecto de velas solidarias católicas que lo que ayudamos es a financiar tanto a enfermos como a desfavorecidos, así como propagar la evangelización tanto en España como ayer, por ejemplo, que abrimos ya el canal de México. Y para nosotros es un orgullo poder patrocinar este ciclo de conferencias sobre hispanidad. Si el tiempo lo permite, al final de la charla contaré un poco más sobre el proyecto de The Crux para aquel que no lo conozca. Pero bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con tres grandes y apasionados historiadores que abordarán la historia de Hispanoamérica y el proceso de evangelización. Además, profundizarán en las más recientes producciones del director José Luis López Linares, en concreto España, la primera globalización, e Hispanoamérica, Canto a la vida y esperanza. Hablarán también del papel tan relevante que tiene el canal Hispanidad y la necesidad de que los jóvenes se involucren en la sociedad civil para frenar la secularización en Europa. El cambio está en nuestras manos. Por ello, debemos resaltar la importancia de la hispanidad en nuestra identidad y en nuestro futuro. Paso a presentaros brevemente a Elisa Menéndez Pidal, historiadora e historiadora del arte y especializada en relaciones institucionales y difusión del legado hispano. Actualmente trabaja en López Lee Films como coordinadora de colaboraciones con instituciones claves para promover la identidad y el patrimonio cultural hispano. Jacobo Lazcano, graduado en Administración y Dirección de Empresas por Richmond University of London, va a ser la única cosa que diga en inglés, Elisa. Ha vivido allí durante 10 años y actualmente ocupa un relevante cargo en España, en Madrid. Y luego nos acompaña, por último, Pedro Otero, graduado en Administración de Empresas y máster en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, diplomado asimismo en Cine por la Escuela de Artes TAI y estudiante en Filosofía por la UNED. Desde hace varios años también trabaja junto a Elisa en la productora López Linares Films como documentalista y comunicación. Pues nada, sin más preámbulos, doy el paso a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Borja, por tu presentación. Comenzar agradeciendo en primer lugar a The Crux y al señor Rovira que nos han permitido estar hoy aquí. También agradecer a López Lee Films, a mis compañeros y tanto al canal Hispanidad como a Influencia Hispana y a mis amigos y familiares que nos apoyan y que me han apoyado a mí en particular para poder estar hoy aquí. El objetivo de la charla de hoy, como bien indica el título, es hablar sobre la leyenda negra, pero también destacar lo que nos une, hacer una reflexión sobre nuestra identidad compartida y profundizar en la riqueza del mundo hispano. Para hablar de hispanidad, como escuché en una conferencia recientemente, es hablar de una cultura que cruza fronteras y tiene distintos acentos. El español lo compartimos 600 millones de personas y es importante que esto lo tengamos en mente el resto de la tarde. Una pregunta que dejo abierta a la audiencia es: ¿qué tipo de hispanidad queremos dejar como legado? Comenzaré por hablar sobre la leyenda negra. La leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia contada por los enemigos de España sobre España. Primero por Holanda y después por Inglaterra. Los ingleses la convirtieron además en política de Estado y la impulsaron. Esta es una corriente que es hegemónica principalmente en el mundo anglosajón,
pero que se comparte en muchos lugares del mundo. Y esencialmente es un arma. Es un arma que se utiliza para atacar a la hispanidad y para atacar al legado hispánico. Es decir, es propaganda. Y si no, que nos lo digan a nosotros, que vivimos en un mundo en el que hoy la propaganda nos llega por los 4 costados. En definitiva, podemos decir que la leyenda negra es un instrumento para manchar el legado hispánico, perpetuar falsedades y alimentar complejos que siguen sonando hoy en día. ¿Pero qué le dice a uno esta leyenda negra? Se nos dice que la conquista de los españoles fue un genocidio, violar, asesinar, matar. Y se nos dice que la leyenda negra fue un expolio sin precedentes, el oro, el famoso oro. Pero se nos dice esto y no se nos demuestra, porque los hechos suelen ser más testarudos que las opiniones. Y los hechos demuestran algo distinto. Si miramos antes de la llegada de los españoles, América no era un jardín de paz ni un Edén de tranquilidad. Eran una serie de pueblos con sus conflictos internos en los que algunos, como los mexicas y los incas, oprimían a los otros. Lo cierto es que cuando llegaron los españoles no conquistaron América, sino que los mismos americanos, los indios, liberaron América y se unieron a los españoles. Ahora hablaremos de la conquista de América en España y el porqué. Esa gran pregunta que os dejaré con vosotros esta tarde. Cuando uno va leyendo y conociendo más sobre la historia de España, se empieza a preguntar si a España solo le interesaba el oro y le interesaba asesinar, violar. ¿Por qué funda universidades en América? ¿Por qué se fundaron más de 30 y pico universidades? ¿Por qué antes de la fundación de Harvard en 1631 España ya había fundado más de 9 universidades en América? Entre ellas 2 en Filipinas. ¿Por qué una nación que solo busca robar y asesinar, 80 y pico años antes de la fundación de Harvard, ya había fundado había fundado la Universidad de San Marcos en Lima, la cual permitía a través de becas y a través de becas semigratuitas, es decir, parciales, el estudio tanto para los nativos, los indios, como para los mestizos, porque el mestizaje es una parte fundamental de la historia de España en América. ¿Por qué una nación o una potencia que va a robar y asesinar decide tomar las lenguas nativas, como el quechua y la lengua náhuatl, y les dice a los habitantes que la hablan que les va a enseñar a escribir en su propia lengua y que además les va a dar una gramática? 15 años antes de que existiera la gramática inglesa, los sacerdotes españoles ya habían creado la gramática náhuatl. ¿Por qué hace esto una nación que lo único que busca es asesinar, robar? Una potencia que va a un lugar y solo busca asesinar y robar, lo que haría, nuestra lógica nos dice, es fundar las ciudades en puertos, ¿no? En puertos, porque en caso de que tuvieran que huir, sería una vía de escape sencilla, rápida. En cambio, España siembra una lista de ciudades y pueblos durante 40 o 50 años por toda la geografía de Hispanoamérica. Ciudades como Santa Fe de Bogotá, Quito, La Paz, Córdoba, San Salvador de Jujuy y Salta, todas ciudades en el interior. ¿Por qué hace esto? Córdoba, para que nos entendamos, estaba a 1.200 kilómetros de la costa más cercana y tenía una cordillera de 6.000 metros de altura entre medias. ¿Por qué una nación que solo busca asesinar y robar funda ciudades en el interior? ¿Acaso no lo hace solo porque se van a quedar? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo qué sentido tiene que esa misma nación decida fundar hospitales? Se estima que España fundó cientos de hospitales en América. Algunos, como el de Lima, eran gratuitos para todos, para los indios, para los blancos, para los mestizos. Bastaba con llegar allí que uno era simplemente atendido. Algunos dirán, por supuesto, que esos eran unos hospitales muy malos y que no aportaban nada. Pero bueno, no debían de ser tan horribles. Al fin y al cabo, ricos europeos se iban a América para curar ciertas enfermedades.
No nos olvidemos que, por ejemplo, la quinina se descubre en Perú y en Ecuador. ¿Por qué una potencia que va a robar y asesinar promueve que sus vasallos se mezclen? El mestizaje, que ya hemos mencionado. Véase la célula real del 19 de octubre de 1514, que dice, mejor dicho, que ordena: se permitan los matrimonios entre indígenas y españoles sin ningún tipo de impedimento legal. Se otorguen los beneficios y privilegios a esos matrimonios mixtos, con el objetivo de fomentar la integración de los indígenas en la sociedad española, y que se trate a los indígenas como vasallos de la corona con los mismos derechos que los españoles. Por lo que entonces podemos afirmar que la política del mestizaje constituyó una verdadera política de Estado, continuada por Felipe II, bueno, primero por Carlos I y Felipe II, y después por el resto de Austrias. Y estos respetaron la voluntad de Isabel la Católica. ¿Por qué haría esto una potencia que lo único que quiere es robar y asesinar? ¿Por qué esa potencia mandaría a algunos de sus mejores profesores a América? Por ejemplo, Alonso de Gutiérrez, toledano, que estudió con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto en las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca, que llegó a América en 1536, a Nueva España, y fundó el convento de San Juan Bautista, creó la primera biblioteca de América y dictó el primer curso de filosofía en el Nuevo Mundo, nada más y nada menos que 145 años antes de que la Universidad de Harvard comenzara a enseñar esa disciplina. ¿Por qué? Volvemos a pensar. ¿Qué potencia colonialista que solo quiere robar y asesinar se le ocurriría hacer tales cosas? No ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No hay un ejemplo. ¿Por qué esa misma potencia que solo quiere asesinar y robar emite leyes de forma continua, mejorando su sistema para que esos indios o esas personas nativas o esos mestizos tuvieran mejores derechos en América? ¿Por qué? En 1545 Isabel rechazó por primera vez la esclavitud de los indígenas y ordenó que se les pusiera en libertad. En 1503 autorizó el trabajo de los indígenas en las encomiendas, indicando que no podían ser esclavos y que debían de ser pagados por su trabajo. En 1504 fallece Isabel la Católica y en su testamento pide que se trate bien a los indios. Eso es lo que más le preocupa en su lecho de muerte. En 1512 las famosas leyes de Indias, en 1542 las leyes nuevas, en 1612 las ordenanzas de Alfaro y muchas otras que no menciono. ¿Por qué hace esto un país que solo busca robar y asesinar? ¿Por qué ese país establece audiencias? Las audiencias fueron tribunales superiores en América y en Filipinas, creados por la corona para administrar justicia y para controlar el poder de los virreyes. Ya preveían entonces que los virreyes no podían tener todo el poder. Limitaban el poder del virrey esas audiencias y además aseguraban el cumplimiento de las leyes de Indias, es decir, controlaban que los derechos de los indios eran defendidos. Antes de 1631 el virreinato de Nueva España ya contaba con 2 audiencias. La primera en Santo Domingo de 1511. Fíjese que temprano, se descubrió América en 1492. La siguiente en 1527, que fue la audiencia de México y supervisaba toda Nueva España. ¿Qué potencia colonialista que solo quiere robar y asesinar haría esto? No ha ocurrido nunca, ¿no? ¿Y en qué cabeza cabe? Uno se para a pensarlo un segundo y dice, ¿por qué? Ya lo decía Sócrates en su famosa mayéutica, el arte de parir ideas. En muchas ocasiones lo importante era la pregunta para que el individuo pudiera buscar la respuesta. Se basaba en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. ¿Y por qué España no pudo responder a estas preguntas? Porque los enemigos de España no nos dejaron reflexionar. Ellos crearon esa leyenda negra y formaron un tribunal de la historia que además tenía las manos manchadas de sangre. En Francia, por ejemplo, la patria de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Una región que se opuso a la Revolución Francesa
la Vendée, su población en algunos pueblos fue masacrada al 80%. Los soldados franceses cogían a las mujeres, a los niños católicos y los metían en hornos de pan para disfrutar de sus gritos. Esto está en los mismos partes revolucionarios de las autoridades francesas revolucionarias que quedaron estupefactos. Pero luego miras las historias y no, Francia es el país de la libertad, la fraternidad, la igualdad. Pero nadie dice nada malo. Si miramos a América, si miramos a Inglaterra, que llegó a América, y lo primero que dijeron que el mejor indio era el indio muerto. Pero fue en Australia. Llegaron, censaron a 900.000 personas para después decir, no, perdón, nos equivocamos. Tierra nullis. Porque si no había nadie, por un lado podían ser eliminados, pero más importante, podían quitarles las tierras. Vean el ejemplo de Tasmania, solo quedó una persona con vida. Podemos también ver el ejemplo en la propia Inglaterra, con una persecución a una pequeña parte de los católicos ingleses, a los cuales los colgaban solo por imponer el anglicanismo, perdón. Difícil, ¿no creen? Difícil es asimilar todo esto. Y la idea no es decir que todos tienen las manos manchadas de sangre y que por eso, qué bien lo hicieron los españoles, no es la idea. Pero bueno, uno puede volver a mirar a la primera pregunta. ¿Por qué España fue distinta? Y volviendo a esa pregunta original, ¿por qué España fundó universidades, hospitales? ¿Por qué España invirtió en América y fundó audiencias? Y ahora, permítanme, voy a leer un pequeño discurso de un libro de Marcelo Gullo, Nada por lo que pedir perdón, pronunciado en Buenos Aires el 27 de mayo de 1975. Dice así: somos hijos de una gran conciencia, porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión. Una misión del pueblo español que se volcó a estas tierras con lo mejor que tenía, su cultura y su fe. Una misión de los conquistadores que en 50 años recorrieron a pie el continente fundando pueblos y mezclándose sin miedo con los indios. Misión de los misioneros, los franciscanos, que sembraron la devoción de María, germen profundo de la unidad y la auténtica esperanza de los americanos. Misión de los jesuitas, que volcaron en estas tierras una tenaz voluntad de organización que afianzaría la conciencia del pueblo de justicia y de soberanía. Y continúa diciendo: fuimos forjados por la España que, más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica, nos deslumbra con sus leyes de Indias, con las ordenanzas de Alfaro, con conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia pasaría a llamar Isabel la Católica. Este discurso fue pronunciado en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, el 27 de mayo de 1975, por Jorge Mario Bergoglio, superior provincial de la Compañía de Jesús. Que puede ser que algunos hayan cambiado de opinión. Más claro no se puede decir. La obra de España en América fue una misión. Y por eso la obra de España en América fue distinta. Así de sencillo. Claro que hubo errores, pero si viéramos más allá de esa nube, veríamos que antes de España tampoco ese mundo era el Edén. Un mundo que cuando llegó Cortés, todos los años había sacrificios de entre 20.000 y 150.000 personas. España no conquistó México, además. La conquista de América o la conquista de México la hicieron, como he dicho al principio, los indios, hartos del imperialismo de los aztecas, que acompañaron, por ejemplo, a Hernán Cortés, que con 200 o 300.000 hombres de los tochaltecas y otros pueblos indios consiguieron derrocar a los aztecas. ¿Dónde iba a ir Cortés con 500 o 700 hombres? Es decir, que esos señores eran soldados del rey de Castilla, porque se unieron a Cortés. Pero España fue distinta, sobre todo, no porque fuera un país católico, porque los franceses y los portugueses también eran católicos. Y veamos qué tal fueron las colonias de Brasil y África. Si no, díganme ustedes dónde están las universidades,
¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las plazas mayores? ¿Dónde están las audiencias en esos países, en esas regiones? España fue distinto debido a una mujer, Isabel la Católica, y es su impronta la que le dice a los españoles con su testamento que esas normas, que esas personas no serán jamás esclavos, sino que serán libres. Estos territorios que Isabel aún intuye, pero están por descubrir, indica que no serán colonias, sino que serán reinos en igualdad de condiciones, virreinatos. Permítanme que les lea el testamento de Isabel la Católica en 1504. Encargo mucho a los reyes, mis sucesores, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal intento, y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y habitantes de dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agrado alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. ¿El pueblo español y los sucesores de la reina acompañaron este sentir? Esta es la gran pregunta que nos podríamos hacer ahora. ¿Acaso lo acompañaron? Pues sí, así fue. Y fue así porque España era distinta, se había forjado bajo 700 años de invasión musulmana. Y había luchado contra el imperialismo más intolerante, el que mandó a 20.000 vírgenes a los harenes de Damasco para que fueran esclavizadas y tratadas como esclavas sexuales. España fue distinta. Por concluir, más allá de los errores y los defectos, que los hubo, España hizo lo mejor que pudo en América. Por eso es importante que como hispanos reclamemos para la historia de vanguardia que es la hispanidad el lugar y el reconocimiento que se merece. Ahora les vamos a poner un pequeño vídeo de la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Los hispanos nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Hemos pasado despreciando lo que somos y no hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. Yo soy de una ciudad que se llama Santa Marta, la primera ciudad fundada sobre las costas de Sudamérica, por un notario de Triana que se llamó Rodrigo de Bastidas, con la historia más hermosa. Fundó la ciudad a través de un pacto con los nativos originales. Él pagó con su vida un sueño. 500 años después, nosotros queremos que el sueño de Bastidas sea posible, que podamos vivir unidos en la diversidad. A todos como hispanoamericanos nos hace falta darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos, de verdad. Y a partir de ahí vamos a empezar a contarnos otra historia. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa.
Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Y evidentemente eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales muy grandes que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? No, la verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Hola a todos. Muchas gracias, Borja, por tu presentación y a The Crux, por supuesto, por organizar este evento con nosotros. Creo que ha sido muy generoso presentándome como historiador. Yo solo soy un apasionado o un amante de la historia que tiene la suerte de poder dedicarse, aunque sea parcialmente, a ello, a estudiarla y a descubrirla. En el contexto pues de la productora en la que trabajo, que es Lopelli Films. Muchas gracias, Jacobo, por tu exposición. Ha sido sin duda muy interesante y además es muy alentador y muy, diría incluso gratificante ver la pasión con la que hablas la pasión y la profundidad con la que hablas de todos estos temas. O sea que enhorabuena. Creo que esta exposición que nos ha ofrecido en el día de hoy Jacobo, y en un sentido más amplio, la mera existencia de esta charla en un lugar que es tan significativo como es el Congreso de los Diputados, es precisamente un síntoma de que en nuestra generación hay una verdadera inquietud por estudiar y conocer la historia, concretamente la de la monarquía hispánica, que en definitiva es, lógicamente, como ciudadanos españoles, la que más nos afecta, bueno, como españoles o en general como ciudadanos hispanoamericanos, ya sea españoles de la península o americanos de todo el continente más allá del Atlántico. Pero sobre todo esa inquietud por difundir la historia correctamente, con todas las grandes hazañas, los aspectos positivos y las contribuciones a la historia universal que todo eso entraña, por supuesto. Y eso revela un sentido de la responsabilidad social y de la importancia de cuidar nuestro legado, que creo que es necesario y admirable. Os daré un pequeño dato personal mío que creo que puede ser de interés en el contexto de esta charla. Yo, antes de mi periodo universitario que ha escrito Borja, me formé en el sistema educativo francés, concretamente en el Liceo Francés de Madrid. Y bueno, os puedo asegurar que en las asignaturas de historia ni se hablaba de los 3 siglos de virreinatos, ni de la primera globalización, ni de la Escuela de Salamanca, ni de las misiones de Junípero Serra en California, ni del Galeón de Manila, ni del mestizaje, ni del barroco, ni de todos esos aspectos tan fascinantes de la acción hispánica, algunos de los que ya os ha estado hablando, por supuesto, Jacobo, y muchos otros de ellos que podéis si no las habéis visto ya, conocer en las películas de José Luis, de las que además ahora hablaremos un rato. Pero bueno, volviendo al sistema francés, y que, por supuesto, más allá de esa tendencia chauvinista que todos conocemos más o menos bien, las tendencias de nuestros vecinos del norte, ¿no? Además de
en las asignaturas de historia, además de un estudio exhaustivo de su propia historia, de cómo su legado cultural, científico, político, artístico tiene una importancia en la historia de Occidente, también se hablaba siempre, como es natural, de Mesopotamia, de Grecia, del Imperio Romano, de tantos otros imperios, bueno, lo que es lo mismo, de todas las grandes civilizaciones que a lo largo de la historia han ido conformando las bases de nuestra cultura y sociedad occidental en la que hoy seguimos viviendo. Pero claro, aquí un poco el problema, ¿no? Que es de lo que yo después me he ido dando cuenta y sobre todo trabajando con José Luis. Esa lista de grandes civilizaciones se deja una y una que no le es precisamente ajena, ni por su falta de relevancia, ni por su distancia cultural o geográfica, ni por ningún motivo coherente que a uno se le pueda venir rápidamente a la cabeza haciendo una reflexión sobre este asunto. Pero bueno, creo que podemos adivinar todos cuál es la civilización que casualmente se dejan los franceses, y es la hispana, sin duda. Y esto, ¿por qué? ¿No? Eso es la pregunta que yo me hacía. Y como bien nos ha explicado Jacobo, esto pues tiene una serie de causas más localizadas en el contexto de la modernidad, ¿no? La rivalidad imperial en la expansión por América, el cisma a Occidente, el desarrollo de la propaganda, el dominio en la historiografía de autores franceses, alemanes, anglosajones en el siglo XIX y en adelante. Todos esos factores que han contribuido a la generación de un relato impreciso, sesgado, injusto. En definitiva, lo que Jacobo muy bien ha resumido como la leyenda negra. Pero la pregunta es, y creo que resume bien la inquietud de la que os hablaba en un principio, ¿por qué se arrastra esa visión? Y sobre todo, y aquí viene el motivo por el que os contaba un poco esta vivencia personal, ¿por qué ocurre esto especialmente en España? Porque claro, que esa visión peyorativa o incluso esa minorización de todos los aspectos positivos y exaltación de los aspectos negativos, que por cierto, esos aspectos negativos en el sistema francés y desgraciadamente en el sistema español sí se estudian, porque la Inquisición española o los abusos de la conquista en América nunca faltan en el temario, eso sin duda, pero que eso se arrastre en el sistema educativo francés, pues aunque no sea ideal, ni en mi opinión es coherente con los propios valores de intelectualidad que ellos promueven, ni con la idea de Occidente que deberíamos pensar construir en común, aunque eso es otro debate, puede ser más o menos coherente en el contexto francés, pero que esto suceda en España, para mí por lo menos, es cuanto menos sorprendente. Y creo que estamos todos de acuerdo en que tener una visión objetiva de la historia no implica tener una visión autovejatoria. Y eso creo que es lo importante. Pues en esta línea, en fin, creo que la reacción, la rebelión, el no estar conformes con esta situación, con esa sensación general de baja autoestima, es lo que nos ha llevado aquí, a interesarnos, a estudiar, a hacer este esfuerzo por divulgar nuestra historia, para hacerle justicia y, sobre todo, hacernos justicia y a nosotros mismos y a nuestros antepasados. Y esto, en definitiva, es lo que creo que nos une a todos nosotros aquí. Y lo que ha unido, antes que a nosotros, y desde hace ya unos años, a una generación de historiadores, artistas, pensadores hispanos, de la que forman parte personas como José Luis López Linares, por supuesto, el director de España en la plena globalización y Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, y el presidente de la productora en la que trabajamos Elisa y yo, Elvira Rocabarea, Carlos Leáñez, Juan Miguel Zunzunegui, Adelaida Segarra, Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia de la Historia, Marcelo Gullo y tantos otros. Y precisamente porque esta generación ya ha surgido, siento que es importante que nosotros, especialmente los jóvenes, tomemos de alguna forma ese testigo. A nuestra manera, por supuesto, pero sería una pena, por lo menos así lo veo yo, que se perdiera ese esfuerzo. Y ahora os preguntaréis que qué hago yo aquí, o quién soy, y por qué os estoy contando todo esto.
Pues, en fin, como ya he contado un poco antes, yo llevo trabajando 4 años con José Luis en la productora Lopeldi Films como documentalista en el área de producción, como cámara, y llevando junto con Elisa y Víctor Escribano, que no puede estar aquí hoy, las redes sociales y la comunicación de la productora. Esto de las redes sociales en fin, es un proyecto iniciado por el propio Víctor, que no ha podido venir, que se empezó para difundir España en la primera globalización y recaudar fondos de micromecenazgo, que, por cierto, finalmente fueron 1.600 mecenas y se recaudaron más de 100.000 euros, lo cual fue impresionante y también creo que es síntoma de todo este movimiento. Y siguió con Hispanoamérica, Canto, Vida y Esperanza, donde tuvimos una respuesta aún mejor. Incluso se llegó a doblar lo que se había hecho en el micromecenazgo con España en la primera globalización. Y ahora todo esto continúa con una nueva marca más amplia, que hemos tenido idea de hacer algo más universal para que pueda abarcar tanto los proyectos de la productora como pues quizá otras nuevas colaboraciones que puedan surgir. Y eso es el canal Hispanidad, que a fin de cuentas es una aglomeración de estos dos proyectos de comunicación de las dos películas que hemos ido estrenando y la comunidad que se ha ido formando alrededor, y que ahora tiene la ambición, bueno, además de ofrecer una plataforma que le haga un poco la competencia a los majors tipo Netflix, Vimeo, etcétera, donde se puedan alquilar las películas y ver en línea las películas de la productora, pues que también recoja todo ese sentido de comunidad que se ha ido formando alrededor de la película. Y precisamente ahora que estábamos hablando de mantener vivo este interés por nuestra historia y nuestra cultura, creo que las redes han sido y seguirán siendo realmente consustanciales a todo este fenómeno de revitalización de la hispanidad, donde se enmarcan las películas de José Luis. Y eso incluye las películas y incluye mucho más contenido, como podcast, como cuentas de divulgación, como proyectos musicales, etcétera, etcétera. Y creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Que más allá de los canales más tradicionales, como podrían ser en nuestro caso en el de una productora, las salas de cine, donde tanto España en la primera globalización y Hispanoamérica fueron los documentales más vistos en sus respectivos años de estreno, también es un canal de distribución más tradicional los libros, ¿no? Porque, claro, aquí también estamos viendo que hay una explosión de la literatura con respecto a este tema, y de las dos películas se han publicado libros por la editorial Plaza y Janés, y ambos la verdad es que han tenido un gran éxito. Y en fin, y también creo que es importante mencionar, y no está de más mencionar dentro de estos canales de distribución más tangibles quizás, el interés que mostró en la película La Casa Real, que con la asistencia del Rey al estreno de Madrid, o la gran colaboración de la Academia de la Historia y su presidenta Carmen Iglesias. Como yo lo veo, al menos todo, en definitiva, se trata de sumar esfuerzos y crear sinergias entre lo digital y lo vital. Que la gente nos conozca en las redes y vaya a ver las películas y lea los libros, o que vengan a eventos como este y viceversa. Que también puedan conectarse a través de la comunidad en línea y compartir con más gente. En fin, que esto funciona en los dos sentidos. De hecho, sumando nuestros seguidores en todas nuestras cuentas, ya somos más de 120.000 en total. Así que solo nos quedan unos 490 millones de hispanohablantes para completar la familia. Pero bueno, volviendo para terminar al tema que nos ocupa, ¿qué tienen que ver estas dos películas de José Luis con todo este asunto de la leyenda negra? Pues diré que la primera mucho y la segunda, felizmente, ahora aclararé por qué utilizo este término, muy poco.
España en la primera globalización surge precisamente de ese descontento del que hablaba antes, reuniendo todas esas voces, desde la de Elvira Rocabarea en su famoso libro Imperiofobia, donde ya exponía y desarrolla esa famosa idea de Gustavo Bueno sobre los imperios generadores, civilizatorios, entre los que están la monarquía hispánica o, por ejemplo, el Imperio Romano. Y los imperios depredadores como el británico, que creo que no necesita mucha explicación, y Jacobo nos lo ha expuesto muy bien. Y sobre todo esa gran paradoja que surge, donde se ve al imperio, donde al imperio español se le analiza, donde el imperio español, que precisamente con un modelo de expansión mucho más integrador que el caso, por ejemplo, del imperio británico, es del que se tiene la visión a la larga más peyorativa, casi como si se hubiese dado a sí mismo las armas para autodestruirse. Porque hay que recordar, por ejemplo, y creo que Jacobo lo ha mencionado, que fueron los misioneros españoles que venían formados de España en la gramática de Nebrija, que es gracias a ellos y a su hazaña en América, que hoy, por ejemplo, se conservan tantas gramáticas de idiomas indígenas como el náhuatl o el quechua. Y entonces, ¿cómo es posible que el mismo grupo de personas que hacen por conservar, por hacer prosperar, por mestizar un legado que es sustancial a las comunidades que hoy en día lo reivindican, sean los mismos que tenían un ánimo meramente impositivo, cruel, destructivo, etcétera? La historia, desde luego, es muy compleja, pero creo que este tipo de argumentos son muy paradigmáticos del tipo de barreras mentales que podemos tener a la hora de juzgar la historia sin precisión. Y hay una anécdota en la película España, la primera globalización, que creo que es muy reveladora de esta paradoja, que cuenta Martín Ríos Saloma, catedrático de la UNAM, y espero no estar haciendo mucho spoiler, aunque os garantizo que él la cuenta mejor que yo, así que los que no hayáis visto la película, que esto no os frene. En los años 90 se produjo en México el movimiento zapatista, un movimiento revolucionario de inspiración marxista que reivindicaba mejores condiciones de vida para las poblaciones indígenas en el campo mexicano. Esto derivó en unos acuerdos firmados entre el Gobierno de México y los revolucionarios zapatistas, los acuerdos de San Andrés, donde se lograban varias mejoras en las condiciones de vida de los indígenas que vivían en el campo de México. Y aquí viene lo que resulta del todo paradójico. Resulta que muchas de estas mejoras que se lograron en las condiciones de vida de la población indígena en los años 90, y que podríamos encuadrar dentro de un movimiento de vocación indigenista, marxista, etcétera, coinciden en gran medida con las condiciones que tenían esas mismas poblaciones durante el periodo virreinal, con las leyes de Indias, con las leyes de Indias de inicios del siglo XVI, 500 años antes. Y es curioso que en los 200 años, o más o menos 200 años desde la independencia de México hasta que sucede el movimiento zapatista, esas condiciones no se habían dado. O sea que, paradójicamente, ellos, en su contexto y sin saberlo, estaban reivindicando algo que ya tenían hace 500 años. Pues creo que ese es otro ejemplo que da mucho que pensar, sin duda. Pero bueno, en Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, y decía antes felizmente, digamos que el tema de la leyenda negra quizá es un asunto más superado, porque aparece como una superación, porque la propia película creo que en sí es una superación de
visión catastrofista, y es una celebración también con una mirada muy fuerte en la actualidad y en el futuro de todo lo que nos es común a todos los hispanos. Y creo que esa evolución de una película a la otra, desde el enfrentarse a una historia sesgada y negativa, que no es lo mismo que una historia crítica, porque creo que realmente se puede, como decía antes, ser crítico sin ser autovejatorio, a reconocer que es importante celebrar los aspectos y contribuciones positivas que construyeron y construyen nuestro legado. Y es aquí a donde va esta nueva película, y yo creo que este es el buen camino. Y como esto es mucho mejor verlo que os lo cuente yo, os hemos traído un pequeño adelanto de Hispanoamérica, Canto, Villa y Esperanza, precisamente sobre esta idea de mestizaje y de belleza compartida alrededor del barroco como arte de la hispanidad, que creo que es en lo que merece la pena centrarse. Y después, bueno, en fin, Elisa os hablará un poco más de ello y quizá os dé algunas notas sobre el próximo proyecto de la productora que espero que os interese. Y, en fin, nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que esto os anime a ver las películas si no las habéis visto ya, o quizá a verlas otra vez. Muchas gracias. Gracias. Cuando hago alguna presentación, pongo alguna iglesia en Sevilla como ejemplo del barroco, y siempre le pregunto a las personas qué tan más barroco puede ser. Y cuando la gente en su mayoría están de acuerdo en que no se puede ser mucho más barroco, les pongo una foto de la... Cuando hago alguna presentación, pongo alguna iglesia en Sevilla como ejemplo del barroco, y siempre le pregunto a las personas qué tan más barroco puede ser. Y cuando la gente en su mayoría están de acuerdo en que no se puede ser mucho más barroco, les pongo una foto de la Compañía de Jesús. A partir del siglo XVII comienza la construcción material de esta iglesia, una producción exorbitante y generosa en los talleres de Quito. La mano de obra que se empleó a lo largo del siglo y más que duró la construcción fue mayoritariamente indígena y mestiza. Las artes manuales se desarrollan en los talleres donde se integran diferentes representantes de los diferentes estratos sociales. De un taller de un indígena podía trabajar un mestizo o inclusive un español. No había distinciones. El barroco no es solamente un estilo artístico, debe entenderse como una forma de vida, como una postura ante el mundo, porque era una atmósfera donde la vida civil y la religiosa corrían en paralelo. El paradigma español, al venir a América, es promover el mestizaje. El mestizaje no solo étnico, sino también un mestizaje cultural. Aparecerán iconografías en una virgen, en un ángel o en un querubín
con fisonomías locales. Se tiene la falsa creencia de que Nueva España era un mundo muy aburrido, donde lo que prevaleciera era ir a misa y un poco más. Y cuando te acercas a la documentación, lo que encuentras es que es un mundo lleno de fiesta, de colorido. Bueno, porque eso es el barroco. El barroco es el exceso, los contrapuntos, los opuestos. Uno siente la conversación con Dios, la paz del espíritu, la plenitud de la obra de arte total, la generosidad de las generaciones que nos han precedido, también la ansiedad, el miedo, todo está ahí. También los límites, lo frágil que es la existencia humana, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo soy muy amante de la música barroca. O sea, a mí me gusta por encima de cualquier cosa, o sea, por encima de lo clásico o romántico que pueda haber, yo prefiero lo barroco. El barroco es lo que los españoles hacen para mantenerse conectados. Puedo hacer una artesanía, puedo tener un momento de felicidad y detrás de eso, ¿cómo puedo construir una Jerusalén celestial en cualquier lugar del orbe? Yo a veces reflexiono acerca del barroco no solamente como un estilo musical, sino como una manera de vivir. Se puede ser feliz en cualquier lugar, eso es ser barroco. Y ahora esa es la gran lección que nos deja el barroco. En América se produjo un arte extraordinario, con sus estilos particulares, su estética propia, ¿no? Nadie quiere competir con Tiziano ni con Murillo, pero sí hay que reconocer que los discípulos de Zurbarán están en Cusco y que en Nueva España Cristóbal de Villalpando no es pues un pintor de segunda categoría. América tiene que formar parte de la conciencia española porque ha habido un momento histórico donde hemos sido el mismo pueblo. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Elisa. Creo que soy la única que soy historiadora de la mesa, pero no, creo que no voy a hablar nada de historia porque ya lo han contado estos dos. O sea que yo me voy a centrar en otras cosas. Bueno, espero que hayáis disfrutado un montón con los dos extractos que se ha puesto sobre, o sea, de Hispanoamérica, la última producción de José Luis López Linares. Y bueno, yo venía como a contar un poco lo que es la hispanidad y a revalorizar todo eso que tenemos en común y todo aquello que nos enriquece. O sea, después de que Jacobo y Pedro hayan explicado, ¿no?, como con datos súper específicos, etcétera, y como todo el proceso, la leyenda negra y tal, yo quiero hacer como una reflexión mucho más profunda en el sentido de pensar qué es la hispanidad y el qué significa ser hispanos. Y yo creo que, bueno, pues esta parte de la peli lo explica fenomenal, ¿no? O sea, el arte barroco, siendo un movimiento artístico que nace en Italia, es que se adapta fenomenal a la personalidad de los españoles. Y los españoles lo acogen perfectamente. Y de repente pues llega a América y, como dice el historiador de Ecuador, ¿no? O sea, te pongo una iglesia de Sevilla, vale, esto es barroco, ¿no? Bueno, pues es que ahora te voy a poner la iglesia de la Compañía de Quito. Ahora dime qué es más barroco. Entonces, o sea, el arte barroco es
la hispanidad pura, o sea, es la personalidad propia del español, ¿no? Pero unido a ese mestizaje. O sea, los españoles en América se produce algo que nunca se había visto en otra civilización y en ningún otro momento del mundo, ¿no? O sea, como ya han contado Jacobo y Pedro, es que tampoco me quiero repetir para que tampoco esto se haga como muy pesado, pero, o sea, partiendo del arte, desde las expresiones artísticas, que al final, o sea, el arte es plasmar de forma tangible aquello que el hombre lleva en el alma, ¿no? Que lleva en su interior. Y de repente llegan los artistas a América y es que, o sea, lo exprimen al máximo esplendor, o sea, el exceso, el contrapunto, tal. Y casa perfectamente con la personalidad de los españoles, pero que también casa perfectamente con todo el mestizaje que se estaba produciendo en América, ¿no? Entonces, la hispanidad es eso, o sea, por supuesto, es disfrutar de la alegría de vivir, de la alegría de ser hispanos, de la alegría de disfrutar de todo lo que tenemos en común. La lengua, por supuesto, es el puente que nos introduce. Y claro, tú te vas a Estados Unidos o a cualquier otro país que de habla no española y enseguida, ¿quién te haces amigo? Pues del mexicano, de Guatemala, yo qué sé, del argentino, tal. Porque, pues sí, te une el idioma, pero es que te une muchísimo más. Y que eso que José Luis ha querido transmitir en esta última película, ¿no? O sea, como darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos, todo lo que tenemos en común, joder, y utilizarlo a nuestro favor. O sea, ya está, vale, la leyenda negra ya, o sea, a niveles intelectuales, si nunca has escuchado lo que es la leyenda negra, ¿no? Pues dices, ¿pero qué es esto? O sea, como ha explicado Pedro, o sea, él viene de un colegio francés, pero yo vengo de un colegio español y tampoco se da, yo creo, no se da nada de la historia de América y se cuenta muy poquito de la época del virreinato, por no decir 3 líneas. Y se dice Latinoamérica y se dicen colonias, error, mal dicho. Entonces, bueno, pues aquí se ha generado una corriente de vida que está despertando muchísimo interés y que responde a una sed de muchísima gente, un poco lo que le pasó a José Luis, que dijo, oye, es que ya está bien de que nos cuenten otra historia y de que nos estén contando milongas y tonterías respecto a la hispanidad y a nuestra historia. Pues si algunos escriben libros, mi forma de expresarme artísticamente es haciendo películas. Pues yo voy a hacer películas. Que es que parece también que eso me hace mucha gracia que José Luis solo ha hecho 2 pelis, ¿no? José Luis tiene una trayectoria profesional larguísima y es verdad que él, sin darse cuenta, ¿no? Pues ha ido haciendo todo documentales y películas como de marca España. Y de repente, bueno, pues estrena España la primera globalización y dentro de este mundo, ¡pum!, pues un boom bestial que tiene muchísimo éxito y la continuación orgánica de esta peli es Hispanoamérica, ¿no? O sea, primero, bueno, pues acabar con la leyenda negra. Vamos a desmitificar todas estas historias en torno a España, la hispanidad, etcétera. Vamos a centrarnos ahora en la alegría y en todo lo bueno que tenemos, ¿no? Que es maravilloso. Entonces, por eso queríamos poner el vídeo del barroco, porque no es solamente el arte barroco, la arquitectura, es también la música, la forma de vivir, la forma de expresarnos. O sea, yo, por ejemplo, que he estado estas navidades de misiones en República Dominicana, bueno, o sea, papá y mamá, perdón que estéis por ahí, pero es que no eché de menos a mi familia y me fui todas las navidades, pero porque te sientes en casa de verdad, porque vives y piensas igual, o sea, tienes la misma cosmovisión que los... O sea, que los... Me encantó una vez en una conferencia, se me acercan 2 peruanos y me dicen, ay, ¿tú eres española de ultramar o peninsular? Y yo, por favor, pero qué maravilla, o sea, española peninsular, pero también podría ser de ultramar, ¿no? Entonces, bueno, que es así un poco como una anécdota, pero que eso es lo que José Luis y nosotros queremos transmitir en las películas, de vamos a darnos cuenta de una vez por todas y de transmitir esto al mundo. Y como ya la gente no lee, porque la gente no lee, y por lo menos se supone que esta era una charla para jóvenes, y aquí, bueno, pues hay gente de todas las edades y me parece fenomenal. Y como los jóvenes no leen, bueno, pues vamos a hacer películas, que por lo menos así la gente va al cine, que también es
muy agradable ir al cine, ¿no? Entonces, también la hispanidad es ese mestizaje, es esa unión. Y te das cuenta que el español iba con un ánimo de mestizo brutal, ya lo dice Isabel la Católica en su testamento, cásense, españolas con indios, indios con españolas, pero ya no es solo eso, o sea, es una fusión de todo, desde las técnicas locales, ¿no? O sea, España no llega y acaba con la técnica de la caña de maíz, de no sé qué, no, es que lo acoge, acultura todo eso y lo incorpora a la propia tradición de la monarquía hispana y se hace un conglomerado maravilloso, ¿no? Y que es el resultado de lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Que es la hispanidad. Y luego, por centrarme también en otra cosa, a mí me apetece un montón animar a los jóvenes y a todo el mundo, de verdad, a interesarse por las humanidades. O sea, yo fui al Mater Salvatoris, fui la única de 180 de todo el curso que estudió historia de carrera. Que es que, de verdad, que las humanidades es importantísimo, que está fenomenal. De derechos, sí, todo eso es muy bien. Pero que lo que quiero decir es que las humanidades nos recuerda al hombre quién es, o sea, le hace trascender de una manera u otra, ¿no? O sea, bueno, gracias a Dios Pedro hace filosofía y este señor de aquí sabe mucho de historia. Pero lo que quiero decir es que, o sea, hay que volver a leer, hay que volver a disfrutar de nuestra cultura. No nos dejemos tampoco, yo le regaño un montón porque José Luis nos regaña cuando hablamos en inglés, te voy a mandar un email, no, te voy a mandar un correo electrónico. O sea, vamos a empezar a usar el español, que es maravilloso, que es una lengua preciosa, y es que desde el propio lenguaje se permite también entrar y dejar entrar a esa leyenda negra, ¿no? O sea, si queremos combatir contra eso, ¿no? Entonces, las humanidades son esenciales, porque es que si no, ahora lo vamos a ver, que vamos a poner otro vídeo, va a llegar otra persona y te va a decir quién eres, si tú no sabes quién eres y si tú no conoces tu pasado. Entonces, es importantísimo conocer la historia para entender tu presente, que yo por eso estudié historia, porque yo decía, sí, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Habrá pasado algo antes, ¿no? O sea, hay unas causas que han provocado unas consecuencias, pero ¿por qué ha pasado eso, no? Entonces, a mí esa inquietud es la que me llevó a estudiar carreras de humanidades, ¿no? Y, bueno, en realidad ya no estudio historia, porque ahora ya me dedico a buscar financiación para las producciones de José Luis. Pero bueno, que animo muchísimo a eso, o sea, a volvernos a enamorar de nuestra historia, a enamorarnos de lo que somos, de todo lo que compartimos, o sea, tanto de los españoles como los hispanos todos. O sea, lengua, cultura católica, seas creyente o no lo seas, misma forma de educación, o sea, de vivir, de la familia. El domingo es el día de familia. ¿En qué otro país pasa eso del resto del mundo? En ninguno. Solo pasa en España y en los países hispanos. Pues por algo habrá sido, yo creo, ¿no? Así que, bueno, podría seguir hablando y hablando sobre la hispanidad, porque es maravillosa, pero tampoco quiero ser aquí una aburrida. Y quiero contar, como ya ha adelantado un poco Pedro, el siguiente proyecto de José Luis, que se va a llamar We de Hispanos, que va a seguir un poco con, yo le digo, José Luis, ya está, la trilogía de la hispanidad, fenomenal. Va a tratar sobre el legado hispano en los Estados Unidos, y vamos a aprovechar muy inteligentemente que en el año 26 es el 250 aniversario de la independencia de las 13 colonias, no de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos, y decir, vale, pues España ayudó económica y militarmente a la independencia, ¿no? Pero ¿y toda la raíz hispana que hay en América? Es que no lo saben ni ellos. Y bueno, ya hemos empezado el rodaje y hemos empezado a descubrir cosas y tal, y es que es maravilloso. O sea, la película va a ser la bomba, y no es por venderla, que yo me encargo de eso, pero que de verdad que va a ser una brutalidad, y sobre todo quiere seguir un poco en esa línea de desmentir esas cosas de
pues eso, que el caballo no nació en las praderas de Wyoming, que es que lo trajeron los españoles de Castilla, ¿no? O tantas otras cosas, o tantos tópicos que se piensan. Y toda esa mezcla, ¿no? También que se produjo, que es que el virreinato llegaba hasta Alaska. Si Dios quiere, iremos a Nootka a grabar, porque hasta allí llegaron los españoles y yo creo que nos subieron subiendo porque hacía mucho frío, que si no hubiesen seguido subiendo al norte de América. Y sobre todo esa raíz hispana tan profundas que ni siquiera los propios americanos conocen, o pues siguiendo la línea de los ingleses se han seguido contando otra historia, la historia que a ellos les ha beneficiado, ¿no? Y también los testimonios vivos, la hispanidad de la actualidad en Estados Unidos, que es una brutalidad, que es que después de México es el segundo idioma, o sea, el segundo país del mundo que más se habla español, que cuando estuvimos rodando en Miami no hablamos en inglés en ningún momento, que es que eso es una pasada. O sea, no sé, es el presente, pero también es el futuro, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes de eso, y seguir en la línea, ¿no? de seguir mostrando la verdad, de seguir mostrando la belleza, de seguir mostrando la riqueza de ser hispano y de compartir todo lo que tenemos en común. Y tampoco me quiero enrollar mucho más, no sé si me falta algo más. Bueno, esta foto, este cuadro, que es un cuadro de Ferrer de Dalmau, que sale en la película, es muy bonito porque es la llegada de los 12 franciscanos al puerto de Veracruz en México, y bueno, son los misioneros que llegan a América, sucios, desastrosos, haraposos, tal, y de repente pues Cortés se arrodilla y le da un beso ¿a quién era, Pedro? Sí, a Fray... Ay, no me acuerdo ahora. No, Toribio... No, sí, no, Fray Hernando... Bueno, ya no me acuerdo. Uno de los... Toribio de Benavente, eso, que no me acordaba del nombre. Y es brutal porque justo, o sea, se dice que la evangelización empieza el 13 de mayo de 1524 y justo el año pasado se cumplieron 500 años de esa evangelización, y también va muy en línea con The Crux y con toda la labor que hacen, que es la verdad que una maravilla. Y no me quiero así enrollar mucho más y pasamos al vídeo de Huehispanos, que es la siguiente película en la que estamos trabajando. In America, there's always someone who wants and wants to destroy the past. But it's very important to honor the past, because if it weren't for the past, you wouldn't be where we are today. ¿Por qué tenemos los nombres de Florida? ¿Por qué tenemos el Dorado? Pues por los libros de caballería. California es una isla que aparece en las sendas de Esplandián, que es el hijo de Amadís de Gaula. Pero vete yendo y todos los nombres que tenemos, muchos vienen de estos libros. When Bernardo de Galvez got here to New Orleans, he was assembling armies from the Native Americans, the Creoles that were here, and the free men of color. There's no doubt that I think that had Spain not assisted the United States, or the fledgling United States, they would not have been able to achieve victory. Esta iglesia está en Miami. Cuando estos hispanoamericanos que venimos de distintos sitios, cuando llegan aquí y entran, van a otro mundo. Hay aquí una atmósfera que los abraza
y tal vez es la historia común de todos nosotros. El barroco fue el arte que abrazaba a todos y por eso no importa de dónde vengas, cuando la gente viene dice, ¡ay, es como en mi país! Todos los animales domésticos que no había, vacas, cerdos, chivas, borregas, gallinas, caballos, trajeron semillas en la bolsa de plantas que ni existían aquí, que ahora están. Todo eso entra en la expedición en 1598. Algunos estadounidenses pueden pensar, como decía que el anuncio, un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yanqui que monta el caballo, porque todo lo demás reconstruye algo que se vivía en la Castilla de la Mesta hacía unos cuantos siglos. And I like to say, well, I think we have three mother countries, England and Spain, and then the Native American country that was here. Por la gracia de Dios, yo nací indígena y española. Yo ya no hablo del mundo anglosajón, yo hablo de los propios hispanos mexicanos, no tienen ni idea del virreinato de Nueva España, hasta dónde llegaba. Están completamente abducidos por estas políticas identitarias. Cuando no se sabe quién es uno, hay alguien que te va a decir quién tú eres y nunca va a ser bueno. Cuando conoces tu historia no te pueden hacer descuentos. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, say that you'll always be mine. We're proud of our Spanish heritage. Vamos a dejar tiempo para una o dos preguntas antes de dejar Radio Crux. Ahora sí, fenomenal. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Fundación de Crux por la labor que está haciendo y porque a través de ustedes nos convocan a esta charla de esta noche. Quiero, en segundo lugar, animar a estos jóvenes que, como lo dijeron, son apasionados y amantes de la historia, a que sigan investigando, sigan estudiando, para que, como decía aquí el joven que había estudiado en el colegio francés, tomen el testigo de todos estos historiadores hispanistas que han hecho de la hispanidad o que le han dado un renacimiento, para que ellos tomen el testigo del trabajo que se viene haciendo, porque efectivamente la hispanidad, pues es que no se puede ni siquiera resumir, pero la hispanidad tiene una cosmovisión propia del mundo, de la familia, de la vida, de la sociedad. Y ese trabajo que hizo España en América, que soy española de ultramar, pues fue muy grande. Como lo decían con el testamento de la reina, no solamente dijo que defendieran a los indígenas, es que fue el nacimiento de los derechos humanos. No son las Naciones Unidas las que nos lo dan. Sentó las bases la reina y llevó la seguridad social, que hoy se habla tanto, que Jacobo hablaba de los hospitales. Lima, solo Lima tenía 6 hospitales y nos dio la educación, la seguridad social, el arte florido y un valor muy grande de la hispanidad, que lo han destacado aquí los 3 jóvenes que intervinieron, el mestizaje. Hizo de la raza una amalgama de colores que vino a enriquecer y a darle un tinte único
a nuestra cultura hispana. De modo que los invito a que sigan trabajando, nos sigan convocando y a que todos leamos sobre la hispanidad para conservar nuestro legado. Que, como decía el hispanista Pablo Victoria, para desmontar la leyenda negra, porque lo que no supimos hacer los hispanos fue ganar la guerra de la propaganda. Ellos no la ganaron, pero ahora nosotros, trabajándola y difundiéndola, podemos ganarla. Muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias, creo que ha sido muy inspirador y que todos compartimos ese eslogan mal dicho que usted ha propuesto al final. Muchas gracias, Borja, y a todos por hablar. Y yo soy un apasionado también de la historia, como todos los que estamos aquí. Vivo entre España y México, con lo cual tengo la oportunidad de ver estas cosas que pasan todos los días. Y yo creo que... ¿Me escucháis bien sin micro? Yo creo que una cosa que pasa... ¿No? Una cosa que pasa es que desde España decimos que lo que hacíamos era traer religión, cultura, universidades, hospitales, que es cierto. Hernán Cortés, que es el primer hospital del Niño Jesús en 1521. Pero yo creo que los mexicanos, y también tienen parte de razón, lo que se fijan no es en eso, es, coño, todos los blancos tienen los buenos puestos, los indígenas no, los blancos mandan, los indígenas no. Entonces yo creo que tendríamos que buscar un mensaje, una forma de mandar el mensaje de que se entienda lo nuestro con lo suyo. Porque si no, tú estás hablando en japonés y te responden en chino. Nunca nos vamos a poner de acuerdo y tenemos todos partes de razón. Con lo cual sería, España hizo cosas muy bonitas y cosas menos bonitas, como era normal en ese contexto, y encontrar un mensaje en el que se entienda lo uno y lo otro, creo que será la única forma en la que dejemos siempre de hablar de historia negra, etcétera, etcétera. Con lo cual os invito a la tercera película, que le demos una vuelta para que no sea todo discutible, uno en japonés y otro en chino. Perdona, remaicar la labor que está haciendo con su proyecto, Chema, en México, con que, bueno, está allí evangelizando. Tenemos por aquí otra última pregunta. Perdona, Chema, que tienes toda la razón. Creo que esa es una... O sea, no abarcamos para hablar de todo porque es imposible en una tarde y menos en una hora y cuarto, y somos muchos. Pero eso es otro mito, que los españoles en América no tenían puestos de responsabilidad, también es un mito. El ejemplo quizás más evidente, o dos ejemplos bastante evidentes. Uno, en 1812, cuando se firma la Constitución española en las Cortes de Cádiz, la famosa Pepa, Joaquín de Mosquera y Figueroa, que era un colombiano del sur de Colombia, vino como representante de lo que entonces era el Virreinato de Nueva España, fue elegido, ¿vale?, por las Cortes como la persona que debía publicar y sancionar haciendo las veces de Fernando VII, y a él fue al que se le nombró presidente de la Tercera Regencia Española. Un claro ejemplo de que eso que nos cuentan no es tan cierto. Y otro ejemplo mucho más temprano, pero quizás también relevante, cuando Hernán Cortés llegó a América y se casó, ¿no?, con la hija de Montezuma. Su hijo Martín fue amigo personal del rey Felipe II y luchó en las mismas batallas que todos los españoles. Luchó en Argelia, luchó en la Flandes protestante, luchó de hecho en el levantamiento en el sur de España y fue nombrado, tuvo varios cargos como militar muy importantes, entre ellos fue nombrado miembro de la Orden de Santiago, fue nombrado dentro de los 13 de la Orden de Santiago, que era aún más distinguido. Fue a América, en América, bueno, lo engañaron un poco, luego tuvo que volver, le perdonó Felipe II. O sea que también hay casos que quizás habrá que exponer mucho mejor, pero que no todo... Esos son mitos al final. La verdadera diferencia no era si eras americano o eras español. La verdadera diferencia, que era lo que pasaba aquí, si eras un vasallo en España de Castilla y venías de un ambiente pobre, pues vivías en esa realidad. Y si eras un noble castellano, pues vivías en otra realidad. Y lo mismo pasaba en América. Los nobles criollos vivían en una realidad y los campesinos, vasallos del rey de España en América, pues vivían en otra. Pero bueno, muchas gracias por mencionarlo. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta, porque nos es congreso, no por otra cosa. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por la convocatoria, que es tan estimulante y efectivamente, como se ha dicho aquí, es una maravilla poder
vivir esta de una juventud que viene tan luchadora y con estas ideas tan claras. Una pregunta práctica, sencillamente. ¿Cómo podemos acceder al canal Hispanidad? ¿Cómo ha ido el estreno de Hispanoamérica en Hispanoamérica? ¿Y para cuándo es el estreno de la siguiente película? Bueno, lo primero, si quieres que Elisa os cuente un poco más lo de la siguiente película, pero respecto al canal Hispanidad es una página web, es canalhispanidad.com, y ahí simplemente con entrar ahí pues es como cualquier otra plataforma. Te registras y tienes acceso para comprar o alquilar las películas para verlas indefinidamente. Y bueno, aparte también estamos en varias redes sociales, en Instagram, en X y en YouTube, y ahí pues vamos subiendo todo tipo de contenido, avances, clips cortos, fragmentos de entrevistas y pues muchas otras cosas para ir pasando el mensaje y que esté un poco vivo el asunto, además de luego las películas en los cines. Y respecto al estreno de Hispanoamérica, en fin, como os comentaba antes, en España fue el documental más visto del año, y en América, en México y en Perú ha ido mejor, pero en otros países la verdad es que ha sido complicado. La distribución ahí es difícil y estamos un poco en esa lucha, esperando que se mueva ese mensaje, sobre todo ahí, porque yo creo que no todos, pero que en España muchos más lo tenemos más claro, pero es muy importante que también se conozca esto en América. Y de We de Hispanos, no sé si... Sí, bueno, o sea, se va a estrenar, estamos ahora estamos rodando. De hecho, José Luis hubiese venido, pero es que está en Puerto Rico rodando la salsa y todo, que si no hubiese estado aquí hablando, o sea, no estaríamos Pedro y yo. Sí. Pero bueno, y se va a estrenar en el 26, no sé más o menos cuándo. Pero bueno, que para hacer lo que he contado antes, para hacerlo coincidir con el 250 aniversario de la independencia, que se van a hacer muchos actos y tal y no sé qué. Entonces, para que coincida con el estreno, pues lo vamos a estrenar ese año. Y se hará una tercera campaña de mecenazgo. Sí, eso es súper importante, sí. Que Pedro no lo ha contado, sí. Pero que se hicieron 1.600 mecenas en globalización y en Hispanoamérica más de 4.000. Que es la bomba, porque es que tú puedes apoyar desde 15 euros hasta la cantidad que tú quieras, porque esta película es de todos. Y lo más maravilloso es que no hemos recibido ni una sola subvención, así que tenemos toda la libertad del mundo para hacer lo que nos dé la gana. Así que nada, si conocéis a gente que esto le pueda interesar y se quiere animar, que venga luego a hablar conmigo. Y ya que hable Borja de The Crux, que es gracias a él por el que estamos aquí. Sí, justo voy a enlazar con lo que estaba comentando Elisa, de poder financiar, ¿no? Yo no sé si, creo que algunos por caras conocidas conocen el proyecto de The Crux. Que levante la mano quien lo conoce. Bueno, pues mira, así ya no cuentan los mismos siempre lo mismo. Bueno, pues The Crux nace en el santuario de Lourdes. Nosotros somos hospitalarios. Aquí hay alguna persona también hospitalaria. ¿Dónde está Pipi? Aquí Pipi, tenemos por aquí también a Nuria, Alicia. Bueno, nosotros lo que hacemos es acompañar a enfermos al santuario para que pidan por su sanación. Y allí es donde yo me quedé sorprendido de cómo el enfermo, a través de una vela de oración, puede pedir por su sanación con la fe de que se va a sanar. Esto traducido es que la procesión mariana de las antorchas, yo iba acompañando a un enfermo con parálisis cerebral en su silla de ruedas y claro, yo le veía con tanta fe pidiendo por su sanación, ¿no? Que me quedé impactado y llegué a Madrid en el Santísimo diciendo yo tengo que hacer algo con la luz de Cristo, y de ahí es donde me vino la inspiración de lo que es la vela de decoración, la vela de hogar, que actualmente, bueno, pues es tendencia y la podemos ver en un montón de tiendas y
marcas de lujo que están impulsando, ¿no?, pues la categoría de velas de decoración. Y de ahí es de donde nace The Crux, que las... Uy, va, bueno. Da igual, no te preocupes, Nuria. Que las habéis visto por aquí expuestas. Lo que hemos hecho ha sido fusionar las dos, la vela votiva con la vela de decoración. Y de ahí es de donde nace el nombre de The Crux. The Crux en latín significa con la cruz. Cada uno tenemos nuestra propia cruz por la que rezamos y rezamos a través de velas de oración. ¿Vale? Y luego, si lo podéis ver en las páginas web, en Instagram, el logotipo son las 3 cruces del Calvario juntas, que además también evocan a una vela encendida. Pero como esto, hay un sinfín más de simbología que está rezada, como puede ser pues la tapa que se me acaba de caer, que es de madera, como dice Alicia. Es que alguno ya me ha escuchado muchas veces. Pipi, ¿cuánto mide las pulseras? Bueno, nuestras pulseras miden 33 centímetros, como la edad de Jesucristo, y un sinfín más de simbología que hay alrededor. Pero donde vino realmente la sorpresa, porque esto fue un proyecto que yo inicié en mi casa, según llegué de Lourdes, ¿no?, es que en la parte trasera se puede personalizar con la petición que quiera cada uno, ¿no? En concreto aquí ponemos, bueno, pues... como la eligió Elisa, pues para que la Virgen de Guadalupe nos ampara a todos los hispanos y nos una en la verdad. Y además, lo bonito es que tiene una bendición simbólica gratuita por una entidad religiosa a la cual donamos todos los beneficios. Cuando digo es todo, porque por ejemplo aquí tenemos a Jacobo, que pertenece a The Crux, o yo mismo, pues tenemos nuestro trabajo, y esto lo hacemos de forma filantrópica. Bueno, pues a raíz de esas primeras velas que yo compré, que pensaba que iba a ser un piloto y que iba a ser para amigos, pues en un mes y medio vendimos 500 velas. Los fines de semana venían amigos a casa a montar velas, que era un poco locura porque era una cerería en Almagro, y entonces nada, vendimos todo y decidimos continuar con el proyecto. Ahí fue donde acudimos a la Fundación Prodis, que tienen un centro especial de personas con discapacidad intelectual. Y ahí en concreto es donde montamos el taller de Crux, que... ¿El qué, Alicia? Que ahí es de donde... Bueno, es la abuela de Blanca, que Blanca lleva la comunicación de The Crux, porque aquí estamos todos en familia. Que allí en Prodis es donde se manipulan por personas con síndrome de Down cada una de estas velitas cuando nos llegan las peticiones. ¿Cuál es nuestra misión? Pues tenemos 2 misiones, claramente. Una es la propia de fomentar la inclusión laboral de este tipo de personas, y la segunda es que cuando vas a finalizar la compra en la web puedes elegir la causa social a la que quieres destinar los beneficios. En la entrada hay un informe de caridad que hemos hecho, que esto ya parece que estamos reportando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es este de aquí, donde se detallan todos los proyectos que hemos destinado con las compras. En una entrevista que me hicieron en el debate, y en 13, bueno, pues yo dije que teníamos 10 proyectos sociales, claro, porque todavía no me había parado a hacer esto. Y pues el otro día haciéndolo, de repente veo que tenemos 19 proyectos. Digo, bueno, esto es una barbaridad. Y de hecho, bueno, pues por aquí tenemos algunos de los proyectos que tenemos a Lara, que Lara con la Fundación A Compartir, bueno, pues destinamos beneficios de una vela que ahora contaré a la Fundación, o tenemos, por ejemplo, también la vela de Asociación Siempre Madre, que María Eugenia mira para abajo, que destinamos los beneficios a madres que han elegido la vida, que han dicho sí, pero también a llevar a los enfermos, también incluso a construir la parroquia de San José María. Hemos destinado dinero para la Dana, para el Colegio de la Inmaculada, porque estaba totalmente arrasado. Por supuesto, estamos súper unidos a López Linares, a José Luis, con todo lo que está haciendo, y así un sinfín más: niños con autismo, parálisis cerebral, apoyo al apostolado juvenil, becas para llevar al jubileo ahora a Roma, etcétera, etcétera. Y la verdad que el proyecto un poco pues ha cogido una envergadura que ni nosotros no lo queremos. De hecho, pues el año pasado Jacobo y yo
estuvimos en Guatemala y claro, pues Jacobo estaba todo el rato hablándome de esto y yo digo, porque yo voy aquí a Guatemala a llevar mis velas para poder ayudar, y Jacobo con lo suyo de la hispanidad, tal, bueno, pues de ahí de donde salió. A lo que quiero llegar es que pues hicimos misiones en Guatemala. Ayer mismo abrimos la web de México de la mano de Legionarios de Cristo, que creo que es una apuesta súper importante, y un sinfín más de regalos, como por ejemplo el que nos hizo Lara Alcázar, la directora del coro Laralán, que nos hizo la banda sonora de nuestra misión, que es una canción hecha oración, que es preciosísima, y un sinfín más de regalos que evidentemente vienen todos guiados pues por la Mater, no podía ser de otra forma. Así que nada, simplemente deciros, y enlazo con lo que comentaba Elisa, si queréis colaborar con el proyecto, os hemos dejado una hojita, que no un flyer, con un código donde directamente podéis comprar la vela de José Luis, y los fondos irán destinados directamente para ellos. Así que nada, sin más, daros las gracias, y que por la acogida pues intentaremos montar una tercera con la temática que nos proponía Chema. Gracias por venir. Nada, y ya para acabar, bueno, que muchísimas gracias a todos por haber venido, por haberos animado a escucharnos aquí, a estos cuatro. Y nada, gracias sobre todo por las donaciones, por los 10 euros que habéis hecho de Bizum, y si a alguno se le ha olvidado, se le ha escapado, se le ha olvidado por lo que sea, que lo puede seguir haciendo, ¿vale? Y nada, y luego también eso, a comprar la vela de Guadalupe, que es nuestra patrona. Un beso.